¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. ¿Saben ustedes cuáles son los retos tecnológicos en América Latina, sobre todo en televisión, radio, pero sobre todo cómo lo vinculamos con el sector educativo? Para eso nos acompaña un especialista en tecnología que es Alfonso Vázquez, que trabaja en la empresa BCN, pero ha trabajado toda su vida en temas educativos. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, Germán. Amigos, pero para conocer toda la trayectoria de Alfonso, vamos a ver una breve semblanza. Alfonso Vázquez es un apasionado de la industria broadcast, media y entretenimiento. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el trabajo para compañías distribuidoras e integradoras de sistemas broadcast e IT, con las que ha liderado equipos para el desarrollo de proyectos tecnológicos de gran envergadura, encargados de implementar sistemas de automatización y gestión de media. Recientemente, desarrolló la arquitectura tecnológica para implementar la Red Nacional de Imagen Televisión. Es un experto en ofrecer las opciones tecnológicas más adecuadas para sus clientes en creación, gestión, distribución y transmisión de sus contenidos. Este hecho le ha ganado una gran reputación en el mercado latinoamericano, donde destaca como un profesional altamente valorado de la industria. En la actualidad, Alfonso Vázquez se encarga de potenciar la estrategia de expansión de las soluciones tecnológicas de BSN en el mercado latinoamericano como nuevo Sales Manager LATAM. Como ven, Alfonso es un especialista en tecnología, pero sobre todo ha trabajado con temas educativos. Alfonso, para empezar esta charla que tenemos en ADE Educativa, nuestros maestros, que son nuestro principal público, quisieran conocer qué es BCN. ¿Es una empresa? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus desarrollos? ¿Y cuál es tu papel en esta empresa? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, un placer estar acompañándolos y reteniendo tantos recuerdos de épocas anteriores, hace más de una década que he estado por aquí. Bienvenido. Televisión Educativa es tu casa. Gracias. Pues BCN es una empresa española. Tenemos más de 30 años de fundados. Somos desarrolladores de nuestro propio software, siempre orientado a la automatización en los flujos de media. Hemos entendido y hemos tratado de comprender el mercado latinoamericano en especial. Los retos que enfrentamos en este lado del mundo, como decimos, son muy distintos a lo que podemos tener en Europa, en Estados Unidos, y por lo tanto la tecnología debe de acompañar el proceso de transición de cada región. En BCN, en 2003, hace 17 años ya, el primer proyecto de expansión que tuvimos internacionalmente fue de televisión educativa. Justamente instalamos el primer sistema, en ese entonces le decíamos tapeless, solamente sin cinta, pensando en una digitalización a futuro y siempre orientados a la parte educativa, cómo hacer que el contenido llegue de manera más ágil, dinámica y en tiempo al maestro y al educando. A lo largo de nuestros casi 30 años, hoy día tenemos presencia en más de 100 países, con más de 1,000 clientes satisfechos afortunadamente, y universidades de renombre, instituciones, presidencias que confían en la tecnología de BCN. En esta filosofía de televisión educativa que lo has comentado, la historia o la trayectoria que tiene la formación y este aliado estratégico que es la tecnología, principalmente si nos remontamos a esta historia, primero la imprenta, ¿no?, que fue el principal medio para poder difundir, el correo, ¿no?, y luego tenemos esta transición a la televisión educativa. En México se vivió con la telesecundaria, pero además hay algunas investigaciones que dicen que el cinematógrafo fue también un componente importante. Desde tu experiencia y a nivel mundial, ¿cómo ves esta incorporación de la tecnología en los temas educativos? La tecnología nunca puede estar lejos de la educación. Hoy día creo que nuestros hijos, en mi caso, ya tienen una dependencia tecnológica mucho mayor a la que pudiéramos haber tenido hace 30 años y ni hablar hace 50. ¿Cómo hacemos que la tecnología aporte a la educación? Van intrínsecos uno del otro, no se pueden separar hoy día en mi manera particular de ver. Primero vimos un proceso de digitalización, ¿no?, que todo era digitalizarlo y ponerlo ahí,
ya está en digital. Bueno, pero ¿ahora qué sigue? Porque como bien dices, con la imprenta generamos un método para aprender a base de un libro. Hoy día, con la cantidad de información, el Big Data famoso, datos no estructurados y no ordenados, ¿cómo despertamos la curiosidad en esos niños para que aprendan digitalmente hablando? Esa parte, la tecnología es la que se debe de encargar de dar las herramientas para que el maestro y la parte de gobierno que nos toca organizar ese programa, demos suficiente accesibilidad y con una eficiencia alta para generar el modelo de aprendizaje ahora digital. Ahora, en esta parte que comentas hay evidentemente todavía muchos retos, ¿no? Primero es, como decías, poner la información en un lugar. Segundo, hacerla disponible. Pero además yo creo que cuando hablamos de esta transición a lo digital, tenemos que pensar en el Internet y en la computación. O sea, estos dos componentes que nos hablan de esta brecha digital, ¿no? Que tenemos también algo que superar, porque evidentemente si buscamos que la transición pues, sea digital, pues tenemos que conectar prácticamente a América Latina, que tiene ese gran reto. Mira, yo creo que la transición, la brecha digital, no solamente hablamos de Internet y de cómputo, ¿no? Nos ha pasado, en BCN hemos visto muchos casos en los cuales quieren de ser completamente análogos pasar a ser completamente digitales. Y esa brecha digital es enorme. Es prácticamente infranqueable al día de hoy. ¿Cómo podemos hacer? Siempre tiene que ser un método, una transición que nos permita ir disminuyendo lo análogo, subiendo lo digital para llegar a un fin. ¿Qué necesitamos? Conectividad. América Latina, estamos desarrollando esa conectividad y México es uno de los países más avanzados. Pero solamente veamos hoy. Hoy día tenemos un 93% de alcance en la televisión digital terrestre. Ya estamos en digital. Y desde el 2015 ya estamos en el encendido digital. Que bueno, nos aventamos allá el apagón analógico, que fue un proyecto muy lindo, que podemos platicar una anécdota justamente que me pasó en Tijuana. Pero, ¿qué pasa con la conectividad? De ese 93% que tiene hoy la televisión digital terrestre, solamente el 43% de los hogares tienen conectividad directa. ¿Cómo queremos fomentar la educación digital si no tenemos la conectividad completamente hecha? Esa brecha es lo que hoy día es el gran reto para esta agenda digital. ¿Cómo podemos hacer esa fusión y esa transformación de una educación netamente en papel, presencial, a una digital, dando las herramientas? En esta parte que has estado charlando y vemos la transición de lo analógico a lo digital, cuando nace este proyecto que ha sido de esta casa de televisión educativa, pionero, ¿no? La telesecundaria, que ya cumple 60 años, más de 60 años en su trayecto de haber llevado la televisión primero para un proyecto de alfabetización por vía satelital, que en algún momento también se pasó en televisión abierta, ¿no? También tuvimos una parte donde se dedicaba un segmento a la televisión educativa y que ahora pues ya tenemos otras plataformas que también pudiéramos decir, y con este vínculo que has comentado, que es este encendido digital o lo que se llamó el apagón analógico, donde la televisión ha sido un medio de comunicación, no solamente es una caja idiota, como se le ha dicho, sino que la televisión es un instrumento más poderoso, ¿no? Mucho más poderoso de lo que inclusive podemos analizar en alguna ocasión. En Tijuana, regresando un poquito al apagón, justo estábamos con las brigadas entregando los televisores y los decodificadores, no eran los televisores, eran los decodificadores. Y me tocó una señora, una ama de casa, que tenía un niño. Ella, por cuestiones laborales, tenía que cruzar la frontera diario a una maquiladora y regresar. Y le preguntaba, le dije, bueno, ¿qué tan importante es la televisión para ti? Me decía, para mí es lo más importante. Porque estoy en una colonia donde el índice de delincuencia es alto. Y entonces, para mi hijo, su niñera es la televisión. Y no prefiero que esté viendo tele a que se me vaya a la calle y pueda ser atrapado por la delincuencia. Entonces, ese pensamiento me hizo reflexionar sobre lo importante que es televisión educativa. Imagínate el contenido cultural que aquí se tiene, el acervo de México, educativamente hablando y culturalmente, suena lógico que sea televisión educativa y lo que podemos aportar en la multiplataforma. No olvidándonos de la televisión, creo que nos faltan
unos 5 a 8 años para realmente estar totalmente digitales, pero creciéndolo sin olvidarnos de la tendencia que hoy día la generación X pues ya tiene un promedio de 3 suscripciones por hogar a servicios de streaming. Claro, ahí viene la transición, pero no ha llegado. Entonces creo que debemos de mantener la vista hacia ambos lados del espejo. Ahora, en América Latina, este apagón, en algunos países en particular, se había programado y se ha venido postergando por múltiples razones. ¿Cómo estamos en América Latina en la televisión digital? En América Latina, hoy día, te diría que tenemos menos de la mitad de países completamente digitales. Ha sido un reto y precisamente habla de un tema de inversión, habla de un tema de conectividad y de infraestructura. Entonces, Perú es un caso que tengo muy, muy palpable. Lo ha venido postergando los pasados 3 años. Y ahorita acabamos de sufrir el último retraso a 2021, si mal no recuerdo. Entonces, México tuvo la fortuna de tomar la decisión y el gobierno en su momento apoyar la iniciativa para brincar hacia la televisión digital. ¿Eso qué nos trae? La conectividad. Va de la mano. Hoy día, Perú, vemos que la velocidad que acaba de crecer domésticamente hablando para llegar a hogares es de 10 megas. ¿Hace cuánto en México superamos los 10 megas de velocidad para llegar a un hogar? Bueno, eso significa que el camino es el correcto, pero simplemente seguimos siendo pioneros y punta en la región. Perfecto. Amigos, estamos platicando con Alfonso, que es especialista en tecnología, pero sobre todo trabaja para la empresa BCN en América Latina. Continuamos. ¿Qué tal a todos? Estamos de vuelta en ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando con Alfonso Vázquez, sobre todo con un tema muy importante que es la televisión digital y cómo podemos potencializarlo en el tema educativo. Alfonso, nos has ya narrado toda tu experiencia que has tenido en algunos proyectos, sobre todo en México y en América Latina, con este tema de la transición hacia lo digital en el tema de la televisión. Ahora, cuando vemos esta potencialidad, no solamente hablar de televisión, sino hablar de Internet, hablar de estos componentes, ¿no? El famoso triple play, ¿no? Que parece que pues, pudiera que le diéramos otra vuelta al uso de las tecnologías incorporadas, no solamente a la educación, sino a todo el tema de cómo nos interconectamos. Claro. La interconexión es básica para poder llevar a cabo un proceso de transición digital. Ya estamos hablando del Internet of Things, ¿no? Hoy día ya podemos pedir el súper, podemos hablarle a nuestro refrigerador, pedir que cierren las cortinas. Bueno, ¿cómo podemos hacer y tomar ventaja de la tecnología educativamente hablando? Hay casos en América Latina donde en la Universidad Javeriana, el Centro Ático, fue una inversión muy importante apostando a las nuevas generaciones. Esta generación que ya nació con el Internet, que no se imaginan un mundo sin el Internet. ¿Cómo lo han aprovechado? Es impresionante. Tuve la fortuna de estar trabajando con mi empresa, con BCN, en este proyecto. En el momento que pusimos la tecnología al alcance del alumno, empezaron a desarrollar contenido. Y hoy día, la cantidad de contenido desarrollado por el propio estudiante nutre a una región completa. Y el proyecto de la Universidad Javeriana es un éxito. ¿De qué me habla? Tenemos la responsabilidad de acercar cada día más la tecnología al alumno. Y muy probablemente van a terminar enseñándonos cómo aprovecharla de maneras que hoy día no visualizamos. Ahora, en México se han levantado estudios sobre todo en para qué usamos el Internet o qué tipos de utilidad le damos al Internet. Básicamente, pues son datos que el INEGI recaba a través de su encuesta. Bueno, el entretenimiento, la información, y pareciera que lo educativo es mucho más para abajo. Pero además, el gran peso que tiene ahorita esta transición de datos que hay a partir del Internet, siendo el video el principal transmisor en esta clave de información. Bueno, hablamos de la riqueza cultural de un país, ¿no? Hoy día, la Red México, la red de televisoras estatales y culturales de México, tienen esfuerzos aleatorios, no, más bien independientes, que falta esa capacidad de unión. ¿Qué pasa si tú juntas la riqueza cultural de México, de cada estado, en un gran hub de contenido? No hablando de video, sino hablando de la multiplataforma como televisión educativa. Y lo pones a disposición de la sociedad.
No debemos de olvidar que la proximidad con la sociedad solamente la otorgan los medios públicos. Si la gente, si la sociedad se identifica con televisión educativa, se identifica con el sistema zacatecano de radio y televisión, con Corporación Oaxaqueña, ¿quién crees que va a ser el motor, el gran motor de esta transformación? A mí me da mucho gusto, ahora que tuve la oportunidad de leer el documento referente a la nueva escuela mexicana y en especial el aspecto digital, que se está impulsando este gran hub de contenido. ¿Qué tenemos que hacer? Diseñar un modelo para que la gente empiece a buscar, la sociedad empiece a nutrir ese conocimiento que tomamos hoy día del Internet, principalmente para el entretenimiento o el comercio, pero va de la mano lo cultural. Hay países que hoy día, cuando tú piensas en ir de vacaciones, ¿qué buscas? No buscas un programa de televisión que te hable de Colombia. Buscas en Internet qué puedes visitar y desde ahí empiezas el proceso educativo. No lo limitemos únicamente al turismo, sino a nuestra propia sociedad. Y dejemos que ellos nos guíen y nos nutran a una sinfín de contenidos y de maneras que no estamos viendo todavía hoy día. Esta alianza que comentas, que me parece importantísima, porque creo que tenemos a nivel mundial un claro ejemplo, como es la BBC, ¿no? Una gran productora de medios y que además también lo han hecho con grandes repositorios. Otro ejemplo puede ser la RTV, que también es una televisora pública y que además tiene una gran plataforma muy sólida y que da visibilidad no solamente a nivel local, sino que también internacional. ¿Qué es lo que hace falta para que esto podamos transitarlo? Ya hay, me parece, un sistema público que aglutina a todos los medios públicos. Yo creo que falta el tener la guía, el que alguien tome esa batuta para empezar a nutrir tecnológicamente hablando todos esos contenidos que hoy se encuentran separados. El tener la capacidad de intercambiar contenidos, no únicamente video, cualquier contenido multimedia, para ponerlo a disposición. Mencionabas Televisión Española. Televisión Española tenía un acervo inmenso, que si lo calculaban en horas hombre, no acababan en 100 años. ¿Qué pasa si lo pones a disposición de la sociedad? Había mucha gente que conocía y ubicaba las fotos, los recortes de periódico, porque habían vivido en esa época, vivían en esa provincia, conocían a ese personaje, y es como la catalogación de Televisión Española de ese acervo ha logrado incrementar su velocidad y poner a disposición de la sociedad ese conocimiento. Creo que televisión educativa, con una plataforma tecnológica sólida, puede ser ese gran hub de contenido educativo y cultural de México. Y esto lo vemos además vinculado, porque no solamente hablamos de televisión, ha habido también unos esfuerzos sobre todo de radio, ¿no? En América Latina tenemos, por ejemplo, Honduras, que tienen un proyecto también muy interesante, que es el alumno o las personas van los fines de semana, escuchan la radio y tienen todo un proceso de certificación. O sea, no solamente la televisión, sino que ahora este acompañamiento pareciera que puede hacerse de mayor penetración en América Latina. México fue pionero en su momento, también exportó este sistema de telesecundaria en Centroamérica, se hizo de hecho a nivel acuerdo centroamericano para exportar los contenidos de televisión educativa. Ahora, en esta parte, estos contenidos de estas plataformas a veces tienen limitantes, sobre todo en los formatos. ¿Hay algo que se puede hacer para unificar esto? Yo creo que la independencia también en la manera de producción, de captura, es algo importante que se debe de respetar. Lo que tiene que existir, hoy día, la tendencia mundial, habla hubs de contenido. Y como tal es eso. Pensemos en un gran aeropuerto. Lo mismo nos llegan aviones pequeños que aviones grandes, de aerolíneas chinas, rusas, mexicanas, pero todos tienen cabida en un aeropuerto. Ese hub de contenido es el que tiene que tener la responsabilidad de ser una especie de centro de ring de bicicleta. Lo mismo que recibo y reparto, para un lado o para múltiples. Eso es lo que creo que va a permitir el crecimiento de este gran acervo. En el caso, otra vez hay un proyecto que está desarrollándose en Televisión Española que es sobre periodismo ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay alguien con un celular hoy día y que está al lado del acontecimiento. Pero si empoderamos a la sociedad, a que ellos puedan subir su noticia, imagínate la cantidad de información que vamos a generar. El famoso mobile journalist, ¿no? Que hacen ellos propiamente con el celular. El Journalist Innovation Hub de Televisión Española.
de los cuales nosotros tenemos una parte que es la organización y catalogación del contenido que se genera. Es impresionante la participación. El hub de contenido junto con la sociedad creo que es la solución para poder crecer y aprovechar al máximo, educativamente hablando, el acervo que tenemos hoy día. Alfonso, has comentado un tema importantísimo. Ahora la sociedad, los jóvenes sobre todo, son este nuevo concepto de prosumidor. No solamente consume, sino también produce. Pero muchas veces esta información a veces se puede desvirtuar. A veces puede ser una fake news o a veces puede contener un contenido que no necesariamente esté validado éticamente, si así lo podemos decir. A veces suben los jóvenes fotos que no deberían subir o algunos contenidos con faltas de criterios, sobre todo por las redes sociales, que también se han vuelto una catarsis de repente de energías a veces medias raras, ¿no?, en temas de cómo se atacan. ¿Cómo podemos hacer una cultura para tener esta conciencia de que finalmente, si ya tenemos acceso a contenidos, evidentemente algunos educativos, y que podemos prosumir, cómo podemos hacerle para que esto sea en verdad un fin social y además educativo? Creo que ahí es donde entra el magisterio. Hoy día al final todos tenemos que aprender como sociedad, como individuos, como instituciones, este nuevo modelo. Y el magisterio es el que tiene que apoyarnos en esa parte. Así como nos han enseñado en las aulas, ahora son los que tienen que enseñarnos en el mundo digital. Mi madre es investigadora, ya se jubiló de la UNAM, ahora da clases en la Universidad del Estado de Morelos. Es una apasionada de verdad de la docencia y la veo cómo ha tenido que ir adaptando su propio método de enseñanza con las tecnologías. Con las tecnologías. Entonces creo que el magisterio es ese mediador que puede aportar muchísimo a los contenidos que se producen y que se consumen. Porque si no también la capacidad sería infinita para tener una conectividad suficiente. Pero ¿qué pasa si la vamos encauzando con ayuda de los maestros que siempre han estado ahí? ¿Cómo leíamos, no? Oye, ¿qué libro lees este semestre? El maestro te daba una guía. Siempre el maestro es el que nos ha llevado de la mano. Creo que no se debe de omitir en el proceso digital el mismo proceso de un maestro como guía. Ahora, en esta parte los maestros también tienen este reto que muchas veces tiene que ver con perderle el miedo, ¿no? Porque pareciera que es primero el reto de perderle el miedo y luego aprender que la tecnología se puede incorporar de manera provechosa a todos los temas educativos, porque ya tenemos una gran gama de recursos abiertos, plataformas para poder optimizar desde la lista de asistencia, cómo poder organizar todos los temas a lo largo del periodo, ya sea un bimestre, semestre. Esto yo creo que es fundamental para ellos, ¿no? Que tengamos esta claridad que las tecnologías son un aliado. La tecnología es el mejor aliado del maestro hoy día. Hoy no tienen que correr a una biblioteca, ya no tienen que mandar a los alumnos a la ciudadela o irlos a cuidar. Hoy tienen la capacidad del maestro de seleccionar qué va a permitir que su grupo vea para tener el mayor aprovechamiento. Simplemente, yo le perdí el miedo a los balonazos de básquetbol gracias a mi maestro. Por lo tanto, lo considero un valiente. Creo que ellos tienen la capacidad para perder el miedo y transmitirnos también esa confianza a todos los que fuimos alumnos y somos alumnos hoy día para continuar en este proceso digital. Con estas nuevas reglas que ahora se están surgiendo, en esta agenda digital educativa se plantea un tema fundamental, que es la formación, actualización y saberes digitales, porque creo que ese es el tema. Si vamos a poder establecer, porque en México pues tenemos una gran base de maestros, no es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, del Plan Ceibal, cuando hablamos de México, ¿no? El gran reto es cómo llegarle a este grupo de maestros que está en todo el país. Creo que es un tema de formación, así como existía el civismo en mi época, no me acuerdo del civismo, hoy día el civismo digital también es algo que debe de regir, pero el maestro tiene que capacitarse, pero tenemos que darle las herramientas suficientes para que él se sienta seguro, que entienda y vea cómo la tecnología va a ser ahora su mejor aliado. Esa responsabilidad recae en esos tecnólogos, en esos hubs de contenido, en esos propios fabricantes, que debemos de estar cerca del magisterio para poder apoyarle. Y si bien no queremos que cambie la forma de dar clase, solamente que la enriquezca a una nueva generación. Y que esa nueva generación la tienen hoy día en el aula. Solamente es pensar
¿qué quiere hoy día mi alumno y cómo le ayudo a ser mejor? Y eso lo tiene a la mano el maestro. Solamente es el medio. Y es donde tenemos que ayudarlos a capacitar. Excelente, Alfonso. Amigos, estamos platicando con Alfonso. Nos está dando toda una nueva estrategia de cómo incorporar la tecnología en el aula. No le cambien, continuamos. ¿Qué tal a todos? Estamos de vuelta en ADE Educativa, su punto de encuentro con la tecnología y la educación. Recuerden que estamos platicando con Alfonso Vázquez. Alfonso, nos has platicado ya sobre toda tu experiencia que tienes en esta empresa, BCN, que ha sido pionera sobre todo en el tema de la tecnología, los medios, la televisión, pero yo te quisiera preguntar, en tu experiencia ya personal como profesional de las comunicaciones, de la tecnología, ¿cuál ha sido tu participación en estos proyectos tecnológicos? En México ha existido una larga trayectoria en el tema de incorporación, tecnología y educación. Tenemos desde la telesecundaria, el proyecto Red Escolar, Enciclomedia, Habilidades Digitales, Aprende. Hemos tenido iniciativas a lo largo de la historia que pareciera que tienen luces, a veces sombras, tienen resultados, a veces algunos no tan buenos. ¿Cómo ves tú esto y en dónde has participado? Porque creo que al final, en el punto, en el centro, están nuestros niños, niñas, jóvenes, para fortalecerse en la educación. Claro, mira, el primer proyecto que participé en televisión educativa fue en 2003, que fue esa primer digitalización. El reto que enfrentábamos en ese momento era una videoteca inmensa y que no sabíamos a ciencia cierta el contenido y el estado en el que se encontraba. Entonces, primero era digitalizar. ¿De qué acervo más o menos tienes algún dato? Porque en ese entonces estábamos hablando de más de 100,000 horas de contenido, pero que había pasado tanto tiempo y había habido tantos brincos tecnológicos que ya nos enfrentábamos ante una posible pérdida del acervo, porque las videocaseteras dejaban de existir. Formatos como Betacam estaban muriendo, no Betacam, Betamax. El VHS todavía seguía vigente, pero ya empezábamos con la digitalización. El modelo en ese entonces era un códec de DVC Pro, no de Panasonic. Entonces, el primero era el rescate de ese acervo para digitalizarlo y evitar su posterior pérdida y consecuente deterioro. A la vez, modernizar y optimizar la forma en que telesecundaria llegaba al país entero. De ahí tuvimos la oportunidad de participar en toda esta modernización de las instalaciones de los foros de DGTV. En ese entonces, hoy día Televisión Educativa. Posteriormente, en Enciclomedia, tuve la oportunidad de participar en Enciclomedia como un software que permitía la musicalización, que era más hacia la educación musical y que el proyecto pintaba para cosas muy grandes. Fue el primer intento de poner a la mano del alumno, e inclusive del maestro, el programa de una manera interactiva. Claro, todavía era, creo que la conectividad en México era muy poca para poder llevar a cabo un proyecto de tal envergadura. De hecho, se hacía por redes locales, ¿no? Antes de tener esta conectividad completa, sino más bien se conectaba una escuela y se dotaba de cierta conexión local. Posteriormente, tuve la oportunidad de participar en el apagón analógico. Pero al final del día el apagón dio un paso atrás hacia lo que veníamos esperando en la conectividad. Los retos que presentó el apagón analógico presentaban también un análisis sobre cómo hacer llegar este contenido multimedia a las telesecundarias. Me estoy orientando a las telesecundarias porque es el ejemplo más cercano que he vivido para este tipo de situaciones. Y que además aún sigue vigente, o sea, tenemos más de 18,000 puntos y la verdad es que sigue siendo el 20% de la matrícula de la secundaria, o sea, es 100% vigente. Aún todavía existe esta importancia de la incorporación con la tecnología en la educación. Y hay telesecundarias en las cuales nosotros llegábamos en las brigadas cuando hicimos una renovación tecnológica de la antena y el decodificador. Literal, llegábamos en lancha y en burro, porque no había otra forma de llegar. Entonces, toda esa parte de la educación aplicando la tecnología, ¿cómo podemos mejorarla? ¿No? Que ese ha sido uno de mis grandes pensamientos internos, de manera personal,
Y siempre he dicho, México es un gran país, pero un gran país con un gran reto. Geográficamente hablando, tenemos todos los tipos de clima, de vegetación. ¿Cómo podemos asegurar la continuidad del aprendizaje? Tenemos una temporada de lluvias muy fuerte en zonas del país, que las escuelas terminan por cerrar o que el alumno es imposible llegar a ellas. Si seguimos pensando de manera lineal, ¿cuántas clases pierden? ¿Cuántas clases todo ese material de apoyo deja de existir? En el caso del invierno, hay zonas que simplemente por frío los niños no pueden llegar. Porque no olvidamos que hay niños que caminan más de una hora para llegar a la telesecundaria. Tenemos que pensar de manera disruptiva cómo hacerles llegar ese contenido. Hoy día la tecnología nos brinda la posibilidad de tener la televisión lineal, pero ¿qué pasa si aprovechamos el mismo satélite para dar internet satelital a aquellos puntos que no son tan fáciles de acceder? Para gotear ese contenido y que viva de manera local. Deja de importar si están en temporada de lluvias. El maestro, en cuanto puede retomar el aula, puede continuar en los temas sin perder el ritmo. Igual puede reponer, que hoy día, con la televisión educativa como estaba planteada, lo que se iba y regresaba hasta el siguiente curso. ¿Qué pasa si también nosotros hay puntos que no tenemos conectividad suficiente? Sí, porque además está claro que hay muchas escuelas que no son cubiertas por los carriers, ¿no? O sea, todavía hay escuelas totalmente desconectadas de algún tipo de conexión a Internet, ¿no? Pero si nosotros logramos llevar Internet satelital a algunas telesecundarias, también en ese momento conectamos al alumno y conectamos al maestro. Eso nos da una apertura que las posibilidades en ese momento son infinitas de aumentar el material a disposición y la continuidad de nuestro semestre, por así llamarlo. Aquellas secundarias donde no haya conectividad posible, que no llegue un carrier, que el internet satelital tampoco nos dé la velocidad. Bueno, ¿qué pasa si ponemos un grabador local? Que sí no tenga la suficiente inteligencia artificial la caja, que nos permita segmentar el contenido y ponerlo a disposición de manera local para que el maestro lo retome. Y si ese servidor, cada año, cada 2 años, cada 6 meses, será una cuestión de ver la accesibilidad al sitio, le vamos cargando ese material adicional. Podemos hacer de una televisión lineal y de una forma de educar completamente lineal, hagámoslo disruptivo. Interactivo. Pensemos en maneras que podemos ayudar a esa interactividad y a dar esa chispa, a generar esa chispa de conocimiento digital en esos niños, en esos muchachos, para que de ahí, cuando tengan la inclusión al mundo digital al 100%, ya sea natural y no sea ese choque generacional y podamos cerrar lo que hablábamos en el bloque pasado, esa brecha digital. Alfonso, tú que viviste este proceso de las telesecundarias, se ha documentado en México que precisamente el sistema de telesecundaria, sus alumnos en pruebas como Enlace, Planea, salieron más sobresalientes en español y en matemáticas. No se ha sistematizado mucha información al respecto, pero ¿qué crees tú que sea finalmente lo que haya logrado el éxito de esto? Hablamos de los contenidos, porque finalmente estos éxitos hay que documentarlos. Yo creo que es un tema de los contenidos, por una parte, pero también de la personalización. ¿Cuántos alumnos tenemos promedio por aula? Sí, claro. Entonces, es un enfoque unidocente, además. Exactamente. Creo que ahí el maestro acompaña y conoce como nadie más a cada uno de sus alumnos, sus áreas de oportunidad como sus fortalezas. Y entonces permite el reforzamiento óptimo y personalizado de cada alumno. Claro, porque el maestro además es un líder comunitario, hay que decirlo, es un enfoque comunitario. No solo conoce a los alumnos adentro del aula, sino que afuera pues sabe que ya anda en malos pasos y que hay que enderezar o que el papá anda también por otro lado, ¿no? Sí, es cierto. Ahora, en esta parte que ya lo has comentado de los contenidos, de cómo llevarlos, en México se ha dado mucha apertura y en América Latina este enfoque de una computadora por alumno, que me parece que en algún momento la OCDE dijo, pues es que no solamente es la computadora o la tablet o el dispositivo, son los contenidos, ¿no?
Hoy día, en un mundo digital, el contenido es el rey. Antes platicábamos de qué televisora tenía mayores puntos de repetición. En un mundo digital, no buscas quién tiene la cadena más grande de distribución, buscas el contenido. Entonces, hoy día nuestra responsabilidad es seleccionar los contenidos adecuados para el modelo educativo que perseguimos. ¿Cómo logramos dar a conocer nuestra cultura? ¿Cómo logramos hacer que llegue a la persona indicada, que es el alumno, que es el maestro? Depende del contenido que le pongamos a la mano. Perfecto. Ya nada más para finalizar este bloque, ¿hay otros esfuerzos además del satelital? Por ejemplo, empresas como Google, Facebook, que están llevando Internet de manera disruptiva. Por ejemplo, ya en India lo hacen con haces de luz, o lo hacían con este globo también para poder dotar de esta comunidad. ¿Hay algunas experiencias que tú veas en América Latina también innovadoras en ese sentido? El último esfuerzo que tuve la oportunidad de platicar fue en Bolivia. En Bolivia se decidió llevar Internet satelital a todas aquellas comunidades que estaban más alejadas. Es un Internet pequeño, no es un gran ancho de banda, pero ¿con qué objeto? De la integración al mundo digital. Esa incursión de la sociedad a la digitalización, no necesitas un gran ancho de banda. Necesitas tener de manera local una conectividad y de ahí un contenido que esté a la mano. Lo que decías hace rato, no se requiere, yo tampoco creo que se requiera una computadora por alumno. Lo importante es tener el contenido para que cuando el alumno tiene la curiosidad, tenga el suficiente material para satisfacerla. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Amigos, estamos platicando con Alfonso, especialista en tecnologías y sobre todo en cómo poder llegar con una mayor penetración en los usos y costumbres de las tecnologías, la radio, la televisión. Continuamos. Comunidad educativa, estamos en su punto de encuentro con la tecnología y la educación. AD Educativa. Recuerden en Twitter, Facebook y Twitter, tveducativa@mx. Alfonso, nos has comentado todo este reto que tenemos tecnológico para poder transitar sobre todo a una sociedad de la información, del conocimiento, pero además de cómo explotarlo en el tema educativo. Ahora, en Internet sobre todo existe una gran variedad de plataformas de uso. De hecho, hay datos que ha comentado esta casa Pricewaterhouse que estiman que en los próximos 5 o 10 años el 80-90% de los datos que se consuman son videos y que prácticamente pues tenemos esta gran variedad de plataformas, Netflix, tenemos plataformas pues de todos mundos, de todas marcas, y que no tenemos una plataforma, por ejemplo, educativa que pudiéramos explotar de esa manera. Es decir, si yo quiero estudiar primaria, secundaria, que tuviéramos esa posibilidad. ¿Cómo ves este mundo de las multiplataformas? Bueno, la multiplataforma no es una opción. Hoy día la tecnología nos ha llevado a un punto donde para encontrar lo que necesitamos ya tocamos la multiplataforma. Pero lejos de ser una cuestión nuevamente lineal, tenemos que empezar a pensar en transversal. Hoy día, ahorita que regresamos al programa, te escuché hablar de Facebook, de YouTube y de Twitter, si mal no recuerdo. Pero el mensaje, la audiencia y la estructura de cada una de esas plataformas está pensado para diferentes personas. ¿Cómo atacamos a cada una de ellas? Se necesita ahora el famoso transmedia, el transmedia storytelling. Educativamente hablando, tenemos que pensar transversalmente. La madurez, el interés y la proximidad al medio digital, a la multiplataforma, no es lo mismo en un niño de primaria y secundaria que uno que ya está cursando el 6º de bachillerato. Nuestra responsabilidad es dar los contenidos y las plataformas suficientes para mantenerlos interesados. Platicábamos de la gran N roja, o podemos hablar de la otra D que cuando llegó al mercado arrasó. Claro, porque ya hablamos de un enganche digital. Tienes que tener el suficiente contenido para que la gente sepa que lo va a encontrar en ti. Esa responsabilidad educativamente hablando es muy grande.
¿cómo podemos saciar la curiosidad del alumno? Y a la vez darle las suficientes herramientas al maestro para empujar, digitalmente hablando, al alumno hacia esa multiplataforma. Es una responsabilidad, es una obligación que debemos de brincar tecnológicamente hablando esa brecha para ponerlo a la mano de la sociedad. Yo te puedo apostar que si se da una plataforma educativa con estas características, la sociedad va a ser el principal consumidor lejos del aula. Y eso nos va a dar una visibilidad impresionante sobre lo que puede llegar a ser un gran hub de contenido cultural y educativo de México. En esto que has comentado y que además venía también a la plática que hemos tenido a lo largo de los bloques sobre el rey, que dices que es el contenido, pero si hacemos este rey que sea educativo y que además lo pongamos en distintas plataformas y con también proyectos innovadores en la producción, ¿no?, de audios, videos. Hoy en día también ya tenemos el desarrollo de otro tipo de plataformas que también los jóvenes están ahí metidos, estas plataformas de videos, ¿no?, que están ellos compartiendo, son productores, consumidores y hacen toda una cadena de contenidos que posiblemente si le diéramos este potencial y pudiéramos avanzar hacia una agenda digital educativa que por primera vez en México este cambio de Ley General de Educación por el Acuerdo Educativo Nacional establece ya una agenda digital educativa con componentes muy importantes: formación, conectividad, contenidos, además lo que tiene que ver con la innovación y la investigación en el campo de las tecnologías. ¿Cómo ves estos retos que afronta México desde tu experiencia en América Latina? Yo creo que México tiene la gran ventaja de ser la punta del iceberg. Hoy día la conectividad que tenemos nos permite impulsar sobre todo en proyectos de innovación. La gente produce contenido día a día sin saberlo. Todo aquello que nosotros grabamos con nuestros celulares se convierte en contenido y muchas veces enriquece socialmente hablando y culturalmente hablando el gran mosaico que tenemos en México. Educativamente, ¿qué pasa? Hoy probablemente no hemos descubierto un maestro que tiene una forma muy especial de dar los resultados en una evaluación, porque probablemente es el método que tenga. Hace 10 años, en una telesecundaria, no íbamos a tener acceso a él. Hoy, tecnológicamente hablando, podemos. ¿Cuántos de esos casos tenemos a lo largo del país? Tenemos 18,000 posibilidades de encontrarlo. ¿Cuánto vamos a enriquecer? ¿Pero qué es? El reto es cómo damos esa inclusión, esa bienvenida a todos esos tesoros ocultos que hoy no hemos descubierto, pero que hoy tenemos la posibilidad, gracias a la tecnología, de incluirlos en una agenda digital educativa. Ahora, en esta parte que comentas, el gran reto también en el tema educativo tiene que ver con la irrupción de esta cuarta revolución industrial, que me parece que son 3 componentes que la integran y que están transformando nuestra vida día a día. Que primero, pues tenemos el Big Data, ¿no?, todos los datos que generamos, de ahí cómo los producimos, ¿no?, el Machine Learning, ¿no?, cómo hacemos la interpretación de esos datos, y el tercero, que es el que está muy en día en boga, la inteligencia artificial. Así es. Estos 3 componentes, ¿cómo los miras tú en la perspectiva hacia América Latina, el mundo y sobre todo en el tema educativo? El Big Data se puede decir que ya estamos pasando de moda, ¿no? Porque eran una cantidad de datos no estructurados que de verdad no te permitían. De ahí evolucionamos al data mining, ¿no? Ese famoso data mining que te va dando opciones, parece que te las va cerrando, pero no, realmente va aprendiendo porque es el machine learning que viene atrás. Y la inteligencia artificial. Hoy día tenemos una cantidad de datos educativamente hablando que no estamos aprovechando. Claro. Los resultados que platicábamos nuevamente de la evaluación nacional, ahí hay mucho. Pero si nosotros hoy día ponemos la inteligencia artificial, el data mining al servicio de simplemente los resultados, nos va a decir que hay estados, que hay puntos que debemos de evaluar, que debemos de tomar conciencia e investigar un poquito más a fondo. Imagínate en una agenda digital educativa donde estamos dando esa inclusión de la sociedad, estamos fortaleciendo la relación del maestro y estamos dándole al alumno la posibilidad, como nunca antes, de saciar su curiosidad. La cantidad de datos que vamos a extraer
para mejorar el modelo educativo y hacerlo, literalmente, día a día, una nueva agenda digital educativa. Podría generarse un expediente de cada alumno que pudiera trabajar en sus debilidades, en sus fortalezas, para fortalecer el aprendizaje a lo largo de la vida. Hoy día ya no estamos en un modelo únicamente de 6 o 10. Tenemos la responsabilidad de fortalecer los rasgos característicos de cada alumno, como atender las áreas de oportunidad, pero guiarlos hacia una mejor persona. Un conocimiento, digamos, integral, por no decir que holístico, pero que la tecnología lo permita acompañarlo y no lo limite en una adecuación como estábamos acostumbrados hace 30, 40 años, que era un programa rígido que no no tomaba en cuenta esas áreas, esas fortalezas que teníamos como individuos. Ahora, en política pública, sobre todo, han existido algunos avances también para dotar de conectividad a las escuelas. Ahora nace un proyecto de llevarlo a través de fibra óptica, que me parece que también es el reto. ¿Cómo conectamos a estas escuelas para que pues tengamos también esa retroalimentación? Porque en México estamos más o menos por la mitad de las escuelas que tenemos a nivel básico con algún tipo de conexión. Hay todavía mucho trabajo en los datos de saber qué calidad de conexión tienen y cómo usan esa conexión los alumnos con el tema de la conectividad. Si sumamos la conectividad más los puntos de encuentro de la inteligencia artificial, ¿podríamos generar mejores contenidos? Los algoritmos que nos permiten hoy día manejar la inteligencia artificial nos van a guiar hacia esas áreas de oportunidad donde deberíamos de mejorar el contenido. Y no olvidándonos de que la inteligencia artificial hoy día nos da la gran oportunidad de segmentar datos. Estamos hablando de grandes urbes, ¿no? La matrícula que tenemos hoy día en las grandes urbes nos va a dar una información y nos va a dar un contenido, pero no debemos de olvidar que es porque ellos tienen un contacto directo con la tecnología, con la nube, y que no va a aplicar de igual manera a las telesecundarias. Entonces tenemos que también aprovechar la tecnología para dar los contenidos adecuados a una inclusión digital o a una vivencia digital, que también hoy día son completamente opuestos y diferentes, y que la forma de enseñar y de aprender nos va a permitir cerrar esa brecha digital. Creo que la inteligencia artificial, sabiéndola utilizar y segmentándola de manera correcta, nos va a dar unos datos impresionantes. Con esto podríamos también establecer nuevos mecanismos para que el docente mejore sus contenidos, ¿no? Claro. El docente hoy día, ¿cuál es el gran reto, no? Yo platicaba con mi mamá. Decía, mamá, has generado N cantidad de contenidos. De contenidos. Lo que pasa es que no te das cuenta de ellos. No le tengas miedo a la tecnología, no le tengas miedo primero a una cámara, no le tengas miedo a una computadora. No. Solamente sigue haciendo lo que has hecho y que lo has hecho muy bien. Solamente permíteme ayudarte, tecnológicamente hablando, a adaptarlo a la tendencia actual. Hoy día, el maestro, nadie da mejores clases de matemáticas que un maestro. Solamente tenemos que ayudarlo y que la tecnología sea su aliado para potenciar y no pensar en un salón de clases de 40 personas. Pensemos en 4 millones. Claro. Y ahora, en esta parte de los modelos de educación a distancia, que finalmente también se han venido fortaleciendo con el uso de las tecnologías, hay nuevas opciones, por ejemplo, como el telebachillerato, que nace también de la experiencia de la telesecundaria y luego el telebachillerato. Tenemos ahora prepa en línea, por ejemplo, con una matrícula de más de 46,000 alumnos y una universidad abierta y a distancia que también atiende al sistema superior. ¿Cómo ves a grandes retos? Porque ya vemos que se está incorporando de manera prácticamente decisiva en los sistemas educativos. Hay en algunas universidades donde la matrícula en alumnos a distancia como en presencial ya casi están igual. Ya casi está equiparable. Al final del día, voy a poner un ejemplo muy, muy vago, pero muy aterrizado. Hoy día, ¿cómo buscas una receta de cocina? De algo que no sabes preparar. Lo decimos, lo googleamos y nos guiamos por el video para hacer un platillo que no nos imaginábamos. Ya todo el mundo es chef ahora. Ahora todo el mundo somos chefs. Es lo mismo que pasa. Hoy día, la generación, no la X, ¿no? La generación X, los X todavía estamos acostumbrados al olor del papel del libro, ¿no? A mí todavía no me adapto al Kindle, por ejemplo. Pero lo pienso en mis hijas, ellas ya
tomar una clase vía Skype es algo tan natural como estar en el salón, porque las herramientas son las mismas. Los contenidos saben que los encuentran más fácil hoy día en la nube que en una biblioteca. Entonces, la matrícula es algo que va a pasar, pero esa transición es nuestra responsabilidad sin olvidarnos, porque ese es el gran reto y es en lo personal, es de mis grandes pleitos, por así decirlo, cuando me enfrento. Es que el mundo dice, no, somos México, somos Latinoamérica y tenemos que tropicalizar lo que el mundo dice, que es Estados Unidos, que es Europa, que es Canadá, a nuestra realidad y a nuestro tiempo. Y sobre todo al esquema educativo. Y a nuestro esquema educativo. Nos va a dar ese proceso de transformación educativa, debe ser al ritmo mexicano y de nadie más. Porque esa es nuestra riqueza cultural. Alfonso, pues ha sido una interesante charla, sobre todo para toda nuestra comunidad educativa que está al pendiente de ADE Educativa. Te agradecemos haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un placer. Gracias, amigos. Recuerden, TV Educativa MX en Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos hasta la próxima. Televisión educativa.